Muy buenas tardes, ingenieros compañeros. El tema principal es apantallamiento de líneas aéreas. Como subtemas tenemos distancia crítica, modelo geométrico e intensidad máxima de fallo de apantallamiento. Tenemos también lo que es tasa de cebado, directo, inverso e inducidos. Y tenemos el ángulo de apantallamiento total. Como introducción, la siguiente. Como introducción, tenemos que el objetivo del apantallamiento es reducir el número de interrupciones que provocan las descargas atmosféricas, de forma que cuando éste impacta sobre un sistema de apantallamiento se deriva a tierra. Las descargas atmosféricas que impactan en las subestaciones o en los tramos de líneas próximos a la misma pueden tener graves consecuencias para los parapentes, ya que la sobretensión producida por descargas no son amortiguadas por la longitud de la línea. Siguiente. Las líneas aéreas de transporte y distribución de energías eléctricas están expuestas a las descargas atmosféricas, siendo este uno de los motivos más habituales del fallo del aislamiento. En caso de un rayo impacte sobre la línea aérea, origina una elevación de sobretensión que puede producir el cebado de los aisladores y si se supera su límite de aislamiento. En total de casos de la sobretensión se descarga la tierra a través del apoyo, lo cual implica que una falla la tierra. Siguiente, por favor. Siguiente. La distancia crítica está asociada con una distancia alrededor del conductor. Dicha distancia está asociada a la geométrica del conductor, el cable de guarda y las posiciones y configuraciones que determinan la construcción de las torres de transmisión, que se puede ver en la figura que tenemos ahí al lado. Para esto, eh, la normativa IEEE coordina que el implemento debe tener en cuenta las condiciones de estructura y la meteorológica para un correspondiente desarrollo de apantallamiento de las estructuras. A continuación tenemos una pequeña fórmula donde se explica que RS, que es el radio que está en el cable de guarda, es igual a 10 por IC, que es la corriente crítica, elevado a 0,65, que es la de el nivel será único, que es la impactación de cada una de las veces que puede caer un rayo en una área específica. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es el modelo geométrico. El modelo geométrico en sí se considera una serie de arcos como centros de los conductores y cables de guarda que se encuentran solapando los extremos de uno al extremo del otro. Ese, también tiene un esquema representativo cuyos arcos solapan la creación de un planteamiento de líneas de transmisión. Existen varios métodos para el estudio de coordinación de pantallamiento. Para esto está la ley IEEE, que es de la guía para el implemento del aprovechamiento de líneas de transmisión. Este establece que el método que determina la distancia crítica necesita el modelo geométrico el empedramiento de líneas aéreas. Lo primero que vamos a hacer es establecer el radio corona, que se refiere a la distancia crítica desde la superficie del conductor o aislador de la línea de transmisión a donde la intensidad del campo eléctrico alcanza el nivel crítico que provoca la descarga eléctrica. Para esto tenemos la fórmula de RC, que es radio corona, por el logaritmo natural de 2H, que es la altura, sobre RC igual a BC y EO sobre EO, donde
BC es el nivel de aislamiento y BO es la gravitacional de la corona limitante. Luego de obtener la corriente de choque, perdón, luego de tener el radio crítico, se procede a hallar la impedancia de rayo bajo la corona, en donde se hace referencia a la impedancia del rayo que existe al pasar a través del aire ionizado. Y para eso tenemos la siguiente fórmula. Luego de obtener la corriente de choque, dicha corriente es la que experimenta la línea o estructura de soporte cuando se produce un evento de descarga atmosférica. Siguiente, por favor. Como ya antes mencionado, el modelo, la representación gráfica y esquemática para el modelo geométrico, considera una serie de arcos en el centro de los conductores y cables de guarda que se encuentran solapando los extremos de uno con los extremos del otro. Como se puede ver en la figura, este es un esquema representativo donde dichos arcos solapados están creando un apantallamiento en las líneas de transmisión. Siguiente diapositiva, por favor. La intensidad máxima del fallo de apantallamiento es la intensidad en la cual las instancias críticas coinciden en un único punto, siendo así como el arco que queda en el extremo que forma la circunferencia del conductor es una zona sin protección, teniendo una falla de probabilidad de descarga eléctrica. En la figura se puede observar cómo el arco tiene una parte donde no está protegida. Sería como un tipo un arco desprotegido. Eso sería todo. A continuación, mi compañero. Ya, buenas noches. Yo lo que le voy a hablar, mi tema es lo que es una taza de cebado y los tipos que existen. Para comenzar, vamos a definir lo que es una taza. Nos dice que, según la fuente de Real Academia Española, la relación entre dos conductores, por ejemplo, sería la tasa de infracción, de desempleo o de natalidad. ¿Y qué es en sí lo que es un cebado, un aislador? Según la fuente de Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, RBT de España de 2017, nos dice que el establecimiento de un arco como consecuencia de una perforación de aislamiento. En sí, lo que esto no quiere decir que una tasa de cebado es representa el número de fallas e interrupciones en el sistema. Entonces, tenemos lo que son tres tipos de tasas de cebado, que es una directa, de inversos e inducidos. ¿Qué es una tasa de cebado directo? Una tasa de cebado directo es el número de fallas o interrupciones debido a la ruptura dieléctrica de los aisladores por sobretensión generada a causa de descarga atmosférica sobre un conductor de fase. Como se muestra en la figura, un esquema con el impacto de un rayo en un conductor de fase, que generalmente será el conductor situado en una posición más elevada. La corriente de rayos se divide en dos partes iguales, que darán lugar a dos tensiones que se propagan en ambos sentidos. Cada sobretensión recorre el conductor pasando por los aisladores de cada torre, y si las sobretensiones superan las rigidez dieléctricas de los aisladores, ocurre una falla tierra. Como tenemos ahí tres imágenes cómo provoca el rayo a caer en una línea de la fase. En la primera imagen tenemos la simulación de un rayo de color rojo y la línea que caen y cae el rayo en una línea de la fase. En la segunda imagen tenemos lo que es la separación al momento que el rayo cae en una fase y así provoca y llega a los aisladores en la tercera imagen. ¿Qué es una tasa de cebado inverso? Una tasa de cebado inverso es cuando la descarga impacta al cable de guarda, una parte de su intensidad derivada a tierra, a través de la impedancia de apoyo y la resistencia de puesta a tierra del mismo. Además, la dependencia de la impedancia característica del cable de guarda.
El valor de la resistencia de puesta a tierra es muy importante, ya que el ser lo más bajo posible hará que la sobretensión en la torre no incremente. Caso contrario, un valor alto por sí proporciona una sobretensión adicional afectando a la rigidez dieléctrica de los aisladores, provocando una falla o un black fast power, que es una tasa de cebado inducidos. Es cuando el rayo no cae en el conductor de fases ni el cable de guarda, sino en tierra. Se induce una sobretensión en la línea cuyo valor en algunos casos pueden superar al nivel de aislamiento de los aisladores y provocar su cebado. Por mi parte, eso sería todo ahí. Continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Pues lo que yo le voy a hablar un poco son los ángulos de apantallamiento. Como tenemos aquí en esta imagen y en esta diapositiva, tenemos un ángulo de apantallamiento recomendado por Gus Bulletin. Esta norma es sacada de Europa, ya que me dice que son ángulos que forman en la torre, estos ángulos de aquí que se forman en la torre son de 30 grados. Ya. Entonces, dicho esto, pues por cada estructura, aquí tenemos una tabla que por cada estructura de la torre está esto metido en pie, va a tener un ángulo recomendado. Por una estructura de 92 pies va a tener un ángulo de 30 grados, por una estructura de 99 pies va a tener un ángulo de 26 grados y por una estructura de 116 pies va a tener un ángulo de 21 grados. Esto, como podemos ver, entre más alta la estructura, menor es el ángulo de apantallamiento. Y si menor es el ángulo de apantallamiento, hay más posibilidades de que haya una falla en el blindaje. Ya. También se debe rescatar que se aplican en niveles planos. Siguiente diapositiva. Pues los ángulos de apantallamiento, según la avalada aquí en Sudamérica en toda Latinoamérica, tenemos lo que son las normas, que es la IEEE 1243 y la IEEE 1410, que la IEEE, para hablar un poco de la IEEE 1410, se basa en los ángulos de apantallamiento en la línea de distribución que tienen un ángulo de 45 grados. Y nos vamos a referir ahorita o nos vamos a enfocar en lo que es la IEEE 1243, que son los ángulos de apantallamiento en una línea de transmisión. Lo que tenemos aquí al lado son aquí tenemos la imagen que me avala lo que es la norma IEEE 1243, donde tenemos acá arriba esto que son los hilos de guarda y acá abajo tenemos lo que son los conductores de fase. La norma IEEE me dice que van a existir ángulos positivos y ángulos negativos. También su respectivo ángulo va a ser 30 grados. Para reconocer un ángulo positivo se dice que los hilos de guarda, estos hilos de guarda van a estar un poco más adentro a lo que se refiere al conductor de fase. Y para reconocer ángulos negativos, que los ángulos que se ve que el hilo de guarda va a estar más afuera que el conductor de fase. Pues ya dicho esto, se avala lo que es la norma IEEE 1243. Pues aquí tengo un cuadro que son las tensiones nominales y las fallas de origen atmosférico de un circuito por 100 kilómetros al año. Para 138 tenemos que la falla de blindaje es 0,02. Lo que es la falla de blindaje es la falla de blindaje es la falla que existe cuando una descarga atmosférica puede penetrar el rayo. En este caso puede haber una falla en el apantallamiento. Pues esta falla de blindaje, mayor, que es de 0,05, pero esta es una tabla sacada de la norma peruana, que se ve que es un poco más riguroso.
y tenemos que 0,02 para 138, 220 es 0,01, 500 es 0,01. Pues, y el total es el total que se ve la salida de la línea por el año. Pues para 138 tenemos que 3 veces salidas al año, 220 es 2 veces salidas al año y 500 es 1 vez salidas al año. Siguiente diapositiva. Tenemos también lo que son los ángulos de balanceo, que estos ángulos de balanceo usualmente se dan en niveles, se me fue la idea. Bueno, el ángulo de balanceo se da en niveles montañosos, ya donde existe, ya, bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos ver que aquí están las torres y aquí está y aquí está el conductor, la línea. Pues, bueno, y vemos que en el plano que contiene este conductor, se puede ver que la línea, se balancea y aquí queda una flecha inclinada. Y esto se ve gracias a la presión del viento, como podemos ver aquí en nuestra imagen, que tenemos una torre en una forma frontal, frontal, que se ve que el conductor, que el viento va a mover los conductores y estos se van a desprender del mismo peso, ya que el cable de guarda y el cable de los conductores va a ser muy diferente del peso y tamaño. Pues aquí se puede ver que la presión del viento es el que los mueve. Siguiente diapositiva. Pues para finalizar, vemos lo que es el modelo electrogeométrico, que no es más que se basa en parámetros geométricos para la disposición de los conductores de guarda y las fases con el objetivo de poder terminar la ventana de atracción del rayo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tenemos la imagen, donde este va a ser el hilo de guarda y este va a ser el conductor. La H es la distancia que está al nivel del suelo sobre el hilo de guarda, la YS va a ser la distancia al nivel del suelo sobre el conductor. Entonces, tenemos aquí el radio corona que se forma al momento de hacer un apantallamiento. Entonces, en este punto, en el P y en el Q, se ve que en este segmento un área es protegida y aquí es donde puede haber una falla de blindaje, donde donde una descarga atmosférica puede traspasar lo que es el apantallamiento. Y acá tenemos lo que son estas XS, la distancia protegida, y aquí tenemos lo que es radio tierra, lo que ya está de lejos de la torre y de lejos de la línea. Como ya le explicó el compañero, lo que es una tasa S baja. Entonces, a continuación vamos a explicar un pequeño ejercicio en ATP Ground, donde Bueno, a continuación vamos a presentar lo que es un ejercicio en el software ATP Draw. Tenemos en este software lo que nosotros podemos hacer es dibujo esquemático de un sistema, ya sea de su transmisión, de transmisión. Eh, para empezar indicándole, aquí tenemos lo que es la simulación de un rayo en una línea de transmisión. Para empezar a diseñar este software o este esquema, tenemos que comenzar a dibujar lo que es nuestra línea de transmisión. Para comenzar a dibujar nuestra línea de transmisión, nos vamos donde es línea de cable y aquí hay lo que es línea de sección o template. Nosotros lo que vamos a seleccionar es la línea de template, línea de template. Entonces, para eh, estructurar nuestro esquema, vamos a seleccionar lo que son los tipos de valor de la línea de transmisión. Tenemos lo que es en nombre de la línea, que es 138 kilovoltios.
Tenemos si ya es línea aérea, tenemos lo que es cable de cobre, esos son otro tipo de cables. Aquí en pH seleccionamos lo que es cuánta línea tengamos que en el sistema. Tenemos 4 líneas, ya que son 3 líneas de fase y una de guarda. Tenemos la longitud de la línea, que es de 100 ohmios por metro. La frecuencia inicial, que va a empezar de 1 hercio, y la altura de la línea, que es 1 kilómetro. Aquí tenemos diferentes modelos para poder desarrollar lo que es el cálculo de la línea. Tenemos lo que es el Vergon, el PIG, el J-Martin, el Noda y el Zenlin. El más usual, el más común que se utiliza en esta aplicación, en esta simulación, es el J-Martin. Lo que nos dice por cuánta década va a pasar los datos, que seleccionamos 8, el, el, la frecuencia, que es 60, y la frecuencia de la matriz máxima en hercios, que es lo que provoca un rayo, que es de 100.000 hercios. Una vez modificada este modelo, nos vamos a lo que es seleccionar datos. Aquí tenemos las 4 líneas, que las 3 primeras es de la fase y la 4 es del cable de guarda. Tenemos lo que es ring, el diámetro exterior, que es en centímetros, y el diámetro interior, que también se mide en centímetros. Tenemos los diferentes parámetros ya calculados. Tenemos lo que es la resistencia de los cables, que es 0,05 ohmios sobre kilómetro. Tenemos ya la matriz de la distribución de los cables, que es 3,2 menos 3,2 y 3,6, y 2 para el cable de guardia. Tenemos la distancia entre cada uno de los aisladores y del cielo, de la tierra, perdón. Para tener una mejor verificación de esto, que le quiero decir, aquí no sé si se puede apreciar mejor. En cada punto son la distancia de fase, y en la punta de arriba es el cable de guardia. Cada uno tiene su separación de altura, que es de menos 3,26, 3,51 y 3,14. Ya la altura, eso ya el cálculo del sistema, como cogimos el modelo JSCAR, eso ya no hace los cálculos automáticamente. Verificamos que esto esté bien, está emparejando y todo. Ponemos OK. Aquí nos muestra lo que ya es el modelo de la línea. OK. Ya. Una vez se diseña la línea, comenzamos a hacer lo que es la torre. La torre. Como podemos observar, para diseñar la torre tenemos lo que son las RL, que es la estructura o la separación de los aisladores, que más nominada sería la cruceta o armadura. Lo que son estos capacitores que nos identifica es los aisladores, y las, el- la resistencia, lo que ya es la protección a tierra, y la estructura del suelo hacia la punta del extremo, que es este aquí, que se le conoce líneas ZC1, que aquí ya colocamos lo que es la impedancia en ohmios y por cuántos segundos de, de la tasa. Aquí en líneas ponemos ya lo que es la longitud, que va a ser 20 metros, y aquí podemos poner el nombre de los nodos, que esto ya va por default. Una vez hecho esto, ponemos un voltímetro en la salida de las líneas. Como quiera, aquí está midiendo el voltaje que sucede en las 3 líneas. Ponemos la simulación de caída de un rayo, que es la corriente, un impulso de corriente que va directamente de una amplitud de 100.000 amperios. Colocamos los segundos que va a transcurrir este evento.
eh, ponemos lo que es corriente porque también se puede hacer voltaje y un nombre al nodo. Para identificar, ya que al momento de analizar los datos, esto va a botar muchos valores, entonces tenemos que identificar. Una vez hecho esto, colocamos lo que es un amperímetro para medir lo que es el voltaje, el amperio que va a caer en el cable de guardia. Después de eso, ponemos aproximadamente 7 torres. Diseñamos aproximadamente 7 torres. Con los mismos datos de la primera torre, ponemos en la entrada una fuente de generación de 138 kilovoltios. 138 kilovoltios, la llamamos torre número uno. Voltaje, el número de fases que va a ser 3 fases. La amplitud va a ser en RMS, va a ser a 60 hercios. Eh, Cerramos lo que es el sistema en ambas partes. Aquí lo que vamos a analizar, aquí corremos el programa a ver si está todo funcionando. Está cargando porque está un poco, o sea, son bastantes datos que está analizando. Una vez termine, analizaremos lo que pasa, lo que es en cada torre. Analizaremos lo que pasa en la torre 5 y en la torre 1. ¿Qué pasa con su voltaje al momento que cae un impulso de rayo? También vamos a ver lo que es al momento que el rayo cae en una de las fases. Pero en un momento que ya carga el programa, damos play, abrimos lo que es los datos. Entonces, como podemos observar aquí, se nos abren unas pestañas, tenemos las diferentes mediciones, tenemos lo que son la salida de cada fase de las torres, tenemos el voltaje que pasa en cada aislador de cada torre y tenemos la corriente, el impulso de corriente que cae directamente a la línea de guardia. Este es el impulso, como le pusimos 100, 1000 amperios, serían 100 kVA. Lo que pasa, aumenta, hay un aumento y va disminuyendo a 0,31 segundos. Analizaremos lo que pasa en la torre número 4, en cada de las fases. Como podemos observar, eh, existe lo que es una pequeña falla en el sistema, lo que hace eleva el voltaje nominal a un voltaje de 250 kilovoltios. Eh, Así sucede en las demás fases y en un transcurso de segundos el sistema se vuelve a estabilizar. Asimismo tenemos los demás en la torre número 1. Analicemos la torre número 2. Como podemos observar aquí casi el fallo del sistema casi no afecta mucho. Listo, este es el primer caso. Ya le explicaré el segundo caso. Ya, a continuación, ya le voy a mostrar la caída del rayo en una de las fases, que esta es va a ser en la fase número A. Entonces emparejamos el sistema, dejamos que todo esté funcionando bien. Como le digo, hay que cargar un poquito porque está muy pesada la información que está generando, calculando y mostrando. Entonces vamos a ver la pequeña diferencia que sucede cuando cae el rayo en el cable de guardia. Aunque cargue un momento. Bien, una vez cargado y todo, abrimos las pestañas de datos.
Y así mismo analizaremos lo que es en la torre número 4. Ya, como podemos ver este ruido que existe aquí, en color rojo la línea, que es la fase A, justo donde cae el rayo, podemos ver que existe un aumento de voltaje. Aumento de voltaje de 0 a 37.5 kilovoltios, megavoltios, perdón. Y las demás líneas no afectan, están en su estado normal y al transcurrir el tiempo determinado y el sistema se vuelve estable. A diferencia con el primero, que fue la caída del rayo en la cabra de guardia, es que el al momento que hay una sobretensión, el voltaje comienza a aumentar en las tres líneas. Y a medida que va la separación de las torres, en la torre última, casi el sistema no se afecta mucho en la caída de rayo. Solo afecta en la torre número 5 que cae justamente la rayo y las torres vecinas que es el torre 4 y torre 3. Torre 4 y torre 6. Eh, Como podemos observar, miramos la torre número 6. Como podemos observar, como está más próxima a donde cayó el rayo, eh, el voltaje aumenta un poquito. Era 36 puntos y algo, aquí aumentó a 38 megavoltios. Y las demás fases se encuentran estables. Eso sería todo la demostración del software. Tenga buenas noches.